Hola a todos, muy buenos días. La semana pasada hablábamos de una teoría quizá llegada a 7000, incluso un poco más, a 7100 del SP500, para en el plazo de 2 o 3 meses venir un buen susto. Eh, Vamos a hablar hoy de un indicador técnico bastante sofisticado que va por esa línea y que podría reforzar esa teoría. También hablaremos de las grietas que empiezan a abrirse en la inteligencia artificial. No obstante, la tendencia sigue muy fuerte, eso sí, centrada solamente en los siete magníficos y afines. Quédense que este vídeo les va a interesar. Vamos a ver cosas muy importantes de cara a lo que nos depara el mercado, nos deparará el mercado próximamente. Muy buenos días a todos. Saludos de José Luis Cárpatos desde serenitymarkets.com. En esta nueva edición del vídeo de las 4 claves de la semana, que ahora termina, clave técnica, clave fundamental, clave de fontanería de mercado o clave cuantitativa y clave de varios. Empezamos a grabar como todos los sábados del año, sin excepción. Hoy sábado 1 de noviembre a las 9:03 de la mañana, hora española. 3:03, perdón, 4, seguimos con la hora mal, 4:03 de la madrugada, hora de Nueva York. Les recuerdo que el lunes estaremos otra vez sincronizados con una diferencia de 6 horas, por ejemplo, entre la hora europea y la hora de Estados Unidos, ya que este fin de semana van ellos también a variar la hora. Antes de empezar, un pequeño vídeo para que vean qué bonito está el paisaje por aquí por donde vivo. Como pueden ver, la nieve está muy cerca del pueblo. No ha llegado a nevar en el pueblo, pero como ven, nada, por 100 metros. De unos 100 metros hacia arriba de donde están las casas, pues está todo, como ven, completamente nevado. Esto está tomado desde la carretera que da acceso al pueblo, pues esta misma semana. Ahí lo tienen, como ven, precioso. Me encanta, me encanta la nieve y me encanta la paz que da paisajes como este. Y luego aquí otro vídeo donde pueden ver también más nieve, pero fíjense, les parecerá una tontería, pero fíjense en el estado del asfalto de la carretera. Y les recuerdo que es una carretera de alta montaña, que lo único que hace es unir a un pequeño pueblo de 3.000 habitantes con otra carretera un poco más importante que va por el valle, pero esto está a 1.300 metros de altitud. Observen el estado del asfalto además de ver lo bonito del paisaje. Bueno, pues ya ven, está exageradamente bien, no hay un solo bache en toda la carretera. Es impresionante, ¿no? Cómo cuidan aquí estas cosas. Hay muchísimo gasto en infraestructura de manera constante y casi siempre está todo pues, en un estado perfecto. Bueno, pues espero que hayan pasado la semana bien. Por aquí, por las montañas, perdidos del mundo, de este loco mundo, ¿no? Que da cada vez más miedo. Volvemos a vivir, pues como ha vivido la humanidad toda la vida, con la ley del más fuerte. Aquí ya vamos cada uno a lo que podemos. Madre mía, da un poquito de miedo todo. Pero en fin, aquí estamos bastante apartados y viviendo tranquilos. Espero que ustedes estén también bien. Sigo trabajando duramente con el libro y bueno, poco a poco, no es tarea fácil. Creo que va a quedar bastante chulo, como dicen los jóvenes. A nivel de series, esta semana me he visto la segunda temporada de una serie que la primera me gustó bastante, está en Disney. Se llama All Men, o sea, el hombre mayor o el hombre viejo, como lo queramos llamar. La segunda temporada está muy bien, es una serie de espías y de acción centrada en Afganistán
y con muchos medios, como todas las producciones de Disney. Está muy bien hecha la serie, la verdad es que se ve con agrado. Y bueno, y reconocer que he tenido que claudicar por motivos familiares, después de estar bastante tiempo sin Netflix, ya saben que me parece de bastante mala calidad. Bueno, pues he tenido que claudicar y ya tengo otra vez el Netflix puesto a la fuerza Orcan, así que les contaré próximamente alguna de las series que he visto que andan por ahí, que quizá alguna pues sí que se pueda ir salvando, alguna serie y alguna película. Les iré contando. Sí que quisiera, antes de continuar con el vídeo, advertirles sobre algo que me preocupa muchísimo y es el problema de las suplantaciones de identidad que ante la pasividad absoluta de la mayoría de redes sociales, pues estoy sufriendo. No solo yo, sino hablo con compañeros de profesión que se dedican a lo mismo también y a todos les está pasando. Es masivo esto de las suplantaciones de identidad y las redes sociales de una manera bochornosa y luego se quejan cuando algunos países les ponen sanciones y cosas, pero no es que no hacen nada. Una cosa es que haya libertad y otra cosa es esto. Entonces, por favor, lleven cuidado. Todas esas personas son delincuentes, puros y duros, pero nadie hace caso de nada, nadie nos ayuda cuando denunciamos estas cosas. Lo único que les pido es que cuando las vean, son muy clamorosas siempre, siempre aparece uno diciendo que soy yo y pidiéndoles dinero. Por favor, que denuncien a la red social. A veces algo se consigue, a veces se consigue que les bloqueen la cuenta, pero es que es escandaloso. Ahora, esta mañana he mirado en Instagram, tengo a tres. Y están archidenunciados, pero es que aparecen, a los 5 minutos aparecen otra vez. Y así con todo. A ver, yo no tengo cuenta en Instagram, ninguna. Luego todos los que hay son falsos. Yo no tengo cuenta en TikTok, todos los que hay son falsos. Eh, ¿Dónde más hay por ahí? No tengo cuenta en Telegram, todos los que hay son falsos. Por favor, lleven mucho cuidado porque no son muy buena gente. Tampoco envío WhatsApp, también aparecen por ahí con suplantaciones de personalidad. Todo eso es falso. Lo único que tengo es el Twitter personal, @Cárpatos, que tiene 72.000 seguidores. Ahí se ve mucho cuando son suplantaciones porque tiene muy pocos. Y este canal en el que me están viendo, hay algunos otros canales por YouTube que aparecen y desaparecen con muy pocos seguidores que tampoco soy yo. Por favor, sean muy cautos con estas cosas y no piquen. No piquen porque ni conmigo, y hago la extensión del aviso para todos mis compañeros. Con algunos he hablado y me han dicho que están desesperados, que se han buscado hasta abogados y cosas, y es que no se consigue nada porque las redes sociales no hacen nada. Estamos todos igual. Por lo tanto, lleven mucho cuidado con mis suplantaciones de identidad en particular y con la de todos los compañeros, porque estamos todos exactamente igual. Mucho cuidado, nadie hace nada, la ley de la selva es lo que se está convirtiendo un poco todo esto de las redes sociales. Francamente, una auténtica pena. Un poquito de propaganda antes de empezar y nos vamos ya al mercado. Recordar que está en marcha el programa Nintefi Escuela de Negocios para asesor financiero, certificado por EFPA. Con este estudio se puede presentar uno para aprobar el examen oficial para poder ser asesor o gestor autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Igualmente, pues si entran en gloversia.com, pues pueden ver todas las estrategias con las que asesoramos a diferentes instituciones y, por ejemplo, pues los 3 vehículos de inversión colectiva, como Gestión Boutique 4, que lleva el 8% en el mes, 29% en el año, cerca de 40% el año pasado. Gloversia Dinámica, mucho más conservador en bonos, una cartera de bonos muy segura, muy tranquila, lleva desde el año 22 ganado todos los años con muy poco drawdown, y el producto que yo creo más interesante, Gloversia Multimercados Equilibrada, desde junio cambió de estrategia, no tiene nada que ver con todo lo anterior y se está aplicando pues, una estrategia de hedge fund sobre un universo de 10 futuros con 53 subestrategias aplicadas a los mismos, más estrategias de opciones. Y pues desde que se cambió de estrategia, ya digo, el mes de junio está funcionando francamente bien y creemos que es un vehículo con el paso del tiempo se va a consolidar muy bien. Nos vamos al mercado
Y volvemos a retomar el hilo conductor que dejamos la semana pasada. Partíamos de la hipótesis de trabajo, que puede estar equivocada, pero bueno, pues alguna hipótesis hay que tener, que consistía en esperar que llegara quizá a los 7.000 o quizá 7.100 de aquí a finales de año en algún momento, pero para posteriormente, quizá 2 meses o 3, principios del año 2026, pues por pura fuerza de las cosas, por todos los excesos, por todas las cosas, pues que viniera una corrección de bastante amplitud, quizá entre un 10-15%, que podía no dar por terminada la tendencia alcista, pero que sí que podría ser un susto intermedio de bastante categoría, ¿no? Es muy importante que, a pesar de estas disquisiciones, que tengamos en cuenta que incluso con esas correcciones la tendencia alcista no tiene por qué terminar. Cada día estoy más convencido, cada día más, ¿eh? No me voy a retratar de eso, de que estamos en una burbuja. El margen de deuda es una locura, es el más alto de la historia, la gente está apalancada hasta el trigémino para invertir en bolsa. Estas cosas normalmente en unos meses pues no suelen andar muy bien. Pero bueno, hemos aprendido lecciones sobre burbujas, hemos tenido bastantes últimamente y las burbujas son como son y hay que aprovecharlas. Y mientras dure la tendencia alcista, pues hay que estar aprovechando en lugar de estar ahí. Ya saben que se ha perdido, lo digo todas las semanas, Peter Lynch siempre dice lo mismo, se ha perdido más dinero anticipando correcciones que lo que pierdes luego realmente dentro de la corrección, comparado con lo que dejas de ganar por salirte antes de tiempo. Por lo tanto, hay que estar hay que estar un poco ahí, eso está claro, y más teniendo en cuenta, pues por ejemplo, la experiencia de la burbuja del 2000. Yo recuerdo perfectamente, porque ya andaba por aquí, por este mundo de Internet, que en el año 96 estábamos como estamos ahora, que veíamos que la cosa había llegado demasiado lejos, que había demasiado desmadre, que todo estaba muy sobrepasado, y sin embargo, entre 1995 y el año 1999, a pesar de que estaba en condiciones parecidas a esta, la burbuja tenía tanta fuerza que el Nasdaq en esos años, entre 1995 y mitad del 99 más o menos, se multiplicó por 3,4. Eso hasta mediados del 99. Y ya a mediados del 99 hablábamos todos se nos ha ido la chaveta, se nos ha ido la cabeza, esto no tiene ni pies ni cabeza, y aún así, desde mediados del 99, pues prácticamente volvió a doblar en los 7 últimos meses de la burbuja. Entonces, luego perdió el 80% entre primero del 2000 y final del 2022. Esto va a volver a pasar, porque estamos en una burbuja, incuestionablemente, por favor, seamos sensatos. Ayer salía un dato que puede hacer reflexionar a cualquiera. Una sola compañía, en este caso Nvidia, es el 16% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. ¿Ustedes saben de lo que estamos hablando? De la primera potencia mundial económica y militar y de todo, pero sobre todo económica, tiene un Producto Interior Bruto gigantesco y que solo una compañía sea el 16% de todo ese Producto Interior Bruto gigantesco, tiene nos ha ido la cabeza. Tiene nos ha ido la cabeza. Pero da igual que se nos haya ido la cabeza o que no se nos haya ido, porque miren los antecedentes. Miren los antecedentes. Entonces, las burbujas son imprevisibles y pueden llegar a niveles de absurdo absolutamente irreales. Que ni se les ocurra ponerse cortos en medio de una burbuja porque se los pueden llevar por delante. Y hay que seguir bailando, hay que aprovechar. Porque esto a lo mejor no lo volvemos a ver en muchos años. Pues aunque estemos locos, pues esto sigue subiendo. Eso sí, hay que ser conscientes de dónde estamos para cuando llegue el momento poder reaccionar a toda velocidad. Evidentemente, tampoco se trata de ir ciegos aquí, ¿no? Pero es lo que hay y tenemos que ser conscientes. Pero también tenemos que ser conscientes de que puede seguir subiendo. Entonces, esto de inteligencia artificial, pues sí, pues está muy bien, pero claro, yo sigo dándole vueltas a ese estudio de la Universidad de Harvard
que les comenté la semana pasada, en el cual se decía que que hasta el Producto Interior Bruto de Estados Unidos estaba completamente dopado por la inteligencia artificial y que si lo sacabas de ahí, repito, Universidad de Harvard, no un servidor aquí que es un analista de tercera, ni el cuñado que nos lo ha dicho en el bar. La Universidad de Harvard. Que si no fuera por la inteligencia artificial, el Producto Interior Bruto estaría subiendo un 0,1% nada más. Eso es así. El canadiense David Rosenberg decía esta semana que desde hace 2 años el boom de las inversiones en inteligencia artificial pues está alimentando directa o indirectamente todo el crecimiento americano, es decir, tiene la misma opinión de la Universidad de Harvard, especialmente vía la construcción de data centers. Ahora está ahí el núcleo burbujero total, está ahí en toda esta película de los data centers. Ahora todo el mundo le da por esto, ¿no? Pero todo el resto de la economía, afirma este economista, está completamente frenado. Y según sus datos, a mediados de septiembre, el 40% de la economía aún se encontraba en expansión. Pero en octubre, a finales de octubre, solamente el 18% de la economía de Estados Unidos se encontraba en expansión. Es decir, niveles parecidos a los del verano del 2008 o al invierno del 2009, que fueron 2 periodos de crisis. Y sin embargo, no se nota. ¿Y por qué no se nota? Pues porque está todo dopado por la inteligencia artificial, por una serie de cosas y especialmente por toda esta película de la construcción de data center que son tan grandes que necesitan construcciones hasta de centrales nucleares nuevas. El gobierno de Estados Unidos esta semana ha propulsado mucho el sector de energía nuclear, mucho, porque ha anunciado una inversión directa del Estado de 80.000 millones de dólares en reactores nucleares, muy especialmente para poder suministrar energía a estos data centers que necesitan un consumo de energía pues realmente tremendo. Vean, por ejemplo, uno de los valores que se dedican a este tipo de cosas, a energía nuclear, reactores y demás, Cameco, pues el subidón que ha tenido a lo largo de la semana. Para ser exacto, el martes dio el subidón padre después de que se supieran pues todas estas cosas. La burbuja ya va por unos límites. Y luego está el tema, esto habla hoy la prensa suiza, un artículo de la economía en forma de K, donde solamente ciertos grupos, sectores, ciertas élites realmente están beneficiándose de toda esta situación y también de la situación de los bancos centrales que siempre están alimentando la liquidez y no sé qué, y realmente solo están beneficiando a 4. Y al resto lo único que hacen es perjudicarles. No están ayudando a la economía, están ayudando a una élite. Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. A nivel económico y de monetización solo se están beneficiando unos pocos. El colaborador habitual de la web de Serenity Markets, Antonio Iruzubieta, publicó esta semana un artículo magnífico, como todos los que publica. Yo le recomiendo mucho que lo sigan porque merece la pena. Es una persona con la cabeza amueblada con muebles de Rocher-Beaubois, de los buenos. Hablaba del por qué la Reserva Federal flexibiliza y hablaba sobre todo del Cantillon Effect. ¿Qué es eso del Cantillon Effect? Pues miren, previamente hay que leer aquí algunos de los comentarios y volvemos a hablar de bancos centrales, porque al final estamos hablando un poco de toda esta situación actual en la que estamos, ¿no? Pues es muy, muy interesante esta reflexión que hace, ¿no? Dice, cuando los bancos centrales intervienen por defecto, como vienen haciendo desde hace 25 años, evidentemente Antonio deja traslucir que erróneamente bajo su punto de vista, y por el mío también, en su afán de tratar de manejar el comportamiento de la economía y de los mercados, no lo olviden, ellos dicen que el mercado no les afecta, pero eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Claro, lo que están consiguiendo es impedir el normal funcionamiento de los ciclos económicos y empresariales durante periodos largos. Surgen desequilibrios y el desenlace natural evidentemente no sale gratis, como no se depuran los excesos, como no se depuran las malas inversiones. El que hace una burrada empresarial
si es muy grande salen y le rescatan y aquí no ha pasado nada y sigue haciendo más burrada, como no se depuran los excesos, como no se depuran las deudas generadas en las fases finales de ciclo, es decir, al impedir la acción inherente a los ciclos económicos de limpiar el sistema para sentar una base más robusta desde la que emprender un siguiente ciclo de bonanza, pues aumentan los desequilibrios. Entonces, claro, ¿qué hacen? Inventar dinero para comprar deuda del tesoro. ¿Y qué consiguen? Permiten a los gobernantes continuar administrando el dinero de todos sin ningún rigor presupuestario ni disciplina fiscal. ¿Qué es lo que están haciendo los gobiernos de la mayoría de países occidentales? No tener el más mínimo rigor presupuestario ni la más mínima disciplina fiscal. Las paguitas, los no sé qué, las subvenciones, no sé cuántos, Estados Unidos, toda Europa del Sur, una buena parte de Europa que no es del Sur también, Japón, en todos los sitios la misma historia. Ningún rigor presupuestario ni disciplina fiscal. Generando déficit año tras año, disparando las deudas. Esto hace décadas que estamos con este numerito. Y claro, esto solo tiene dos salidas naturales. Subir impuestos o generar inflación. No, pues con toda esta película, ¿qué han conseguido? Pues miren esto. El efecto Cantillon, este famoso, Cantillon, se refiere a la teoría del economista de ese nombre sobre el efecto desigual que provocan las políticas monetarias sobre la economía. Y aquí viene lo importante, un fenómeno mediante el cual la emisión monetaria beneficia a quien imprime el dinero y allegados, pero perjudica a la población general, debido a que el dinero creado de la nada lo único que hace es generar presiones inflacionistas y además, y esto es clave, no se distribuye simultáneamente ni uniformemente entre toda la población. La Unión Europea está soltando dinero por un tubo a un montón de países. Hablan del milagro económico italiano. ¿Qué milagro económico? Si les han soltado de los planes de la Unión Europea 200 o 300 mil millones de euros últimamente. La economía española va como un cohete. ¿Otros qué tal? ¿Pero a base de qué? Exactamente. A base de dar dinero y dar dinero. ¿Y ustedes han visto alguna vez ese dinero que llega, por ejemplo, a Italia o España, al final en quién recae? ¿Recae en usted? ¿Recae en su pequeña empresa? ¿Recae en el autónomo que tienen ustedes de vecino? A esos no les cae ni un duro. Recae sobre una élite de empresas o directamente sobre el sector público. Directamente. Aquí somos todos clientes de los políticos, que nos necesitan para seguir en el poder y seguir viviendo ahí. Gente en muchos países, en Europa eso es un fenómeno muy triste, sin ninguna preparación de ninguna clase, que están ahí viviendo de la política. Este es un círculo vicioso. Miren, este gráfico, como vale más una imagen que 1000 palabras, y termino ya con Antonio, se ve muy claro. La diferencia entre la riqueza agregada del top 0,1% con más dinero de Estados Unidos, ojo, 0,1% nada más. Estamos hablando de 130.000 personas en un país tan grande como ese. Frente a la del 50% más pobre de la población, que hay 67 millones de personas, es escalofriante. Aquí lo tienen en el gráfico. La línea roja es el incremento de riqueza desde que tras el COVID la Reserva Federal y el gobierno se lían a paguitas, en Estados Unidos se lían a paguitas, a historias, a dinero que supuestamente está cayendo sobre toda la población, y un pimiento. Hombre, sobre toda la población sí que cayó, pero fíjense qué poquito creció la riqueza del 50% de los más pobres de Estados Unidos, 67 millones, y cuánto creció la riqueza de ese 0,1%. Ojo y que no se me entienda mal, ¿eh? Yo no estoy haciendo aquí un alarde comunista, no soy comunista, nunca lo voy a ser, ni de lejos. Es que ni de lejos. Solamente estoy diciendo que las políticas de estos políticos muy responsables que tenemos en todo Occidente desde hace ya algunas décadas, solo están beneficiando a las élites y esto no está beneficiando a nadie más que a esas élites. Y el lío este de la inteligencia artificial está pasando exactamente igual. Y está cayendo en manos de nuevo de élites y el resto de la población
Pues, pues ahí está, que no le cae. Miren este gráfico de Zero Hedge. Esto es el mes de octubre del 2025, es decir, el mes que cerramos ayer. En línea roja, lo que han hecho los 7 magníficos en el mes de octubre. Más 5,58%. Ahora. Más 5,58%. Y en línea azul, lo que han hecho los otros 493 valores del índice. Más 0,21. Como ven, el desmadre, no hay mercado, no se puede generalizar. Wall Street está eufórico. No, están eufóricos los 7 magníficos y cada vez más centrado en esto, cada vez más peligrosamente centrado en esto, cada vez se rompen máximos con menos valores. Y es que a lo largo del mes no ha hecho nada el resto de valores, solamente los 7 magníficos tiran y tiran. Observen el siguiente gráfico porque este es espectacular. Es de Mark Wilson de Goldman. Esto es una nube de puntos, ¿no? Donde se compara el SP500 cada día, o sea, lo que sube cada día, solamente los días en que sube. Aquí la nube de puntos no se tiene en cuenta los días en que se baja, solo los que se sube. Y se compara ese día de subida con la línea avance-declive, ¿no? Entonces, como podemos ver, la nube de puntos, pues evidentemente, la mayoría de veces cuando el SPX sube como índice, pues la línea de avance-declive sube también bastante, la nube de puntos está sobre todo concentrada aquí, suben ambos, eso sería lo normal, pero cada vez el mercado es más estrecho y se están dando fenómenos extremos. Observen lo que pasó el 28 de octubre, que está aquí remarcado en rojo. Nunca en la historia se había visto esto, directamente nunca. Un día en el cual el índice subió cerca de un 0,3 creo que fue, y cerca de 400 valores acabaron a la baja. Es decir, se está extremando la dependencia del mercado exclusivamente de los valores de inteligencia artificial. Ojo con esto, ¿eh? Aquí tienen otro gráfico comparando los 7 magníficos contra el SP500. Esto no parece tener fin. El mercado está muy desacoplado ya en los últimos tiempos, cada vez más. Máximos históricos del 7 magníficos respecto al SP500. Todos concentrados ahí. Mercado es esto. El resto del análisis no sirve. Tampoco sirve el análisis macroeconómico, para nada. Estamos en una burbuja, creo que lo estoy demostrando claramente, con unos excesos totales, pero nada nos impide que esto se triplique de aquí al final de la burbuja. Por lo tanto, tenemos que jugar con ambas cosas. Seguir aprovechando si esto sigue así, pero siendo conscientes de la situación y no ser tampoco inocentes y palomos y estar ahí que nos quedemos mirando el paisaje el día que esto diga se acabó. Pero hay que aprovechar mientras dure. Se van abriendo ya algunas grietas y hay que comentarlas. Una es la bomba Oracle, la llaman así los grandes gestores de fondos. Bueno, pues Oracle se mueve con 500% en el ratio deuda sobre patrimonio, atención, 500%, tiene la relación deuda neta sobre el EBITDA peor de todos los valores relacionados en mayor o menor medida con la inteligencia artificial. Y como pueden ver, sus credit default swaps a 5 años se están disparando los últimos días. Porque el mercado está muy mosca con todas estas cosas que están llegándole de Oracle. Es decir, no todo es una maravilla en el universo de la inteligencia artificial. Es más, me atrevería a decir, de toda esta burrada de inversiones que se está haciendo en inteligencia artificial, estoy convencido, no solo yo, sino muchos analistas, que apenas un pequeño grupo van a monetizar todo esto. El resto se las van a comer, porque esto está llegando demasiado lejos. Además, es un mundo muy endogámico donde se prestan unos a otros.
Nvidia no para de invertir y de financiar a gente que compra sus productos, y Microsoft hace lo mismo, y todos están prestándose unos a otros. De esto ya hablamos la semana pasada, ¿no? Bueno, pues los Credit Default Swap, que son, para quien no conozca este producto, una especie de primas de seguro para cubrirte contra el default o contra el impago de una cartera de bonos del producto que sea, ya sea un valor o ya sea de un país o de lo que sea, pues la prima de seguros, como vemos, está alta. No es una prima aún, está en 80,76, no es una prima aún para salir corriendo, ni muchísimo menos. Quien tenga deuda Oracle tampoco tiene que salir corriendo, pero ahí está, no para de subir. Pero la grieta más importante se ha abierto esta semana, y de esta tenemos que hablar. Que esta grieta ya van dos. Ya empieza, no hay una grieta estructural que nos haga temer que el edificio se va a caer abajo pronto, no, pero ya hay una segunda grieta. Antes de ver esta segunda grieta, pues fíjense qué espectacular, por ejemplo, el ratio entre el RSP, que es el ETF con todas las compañías del SP500 con la misma ponderación, y el SPY, el SPY, que es el ETF del SP500 con los valores normales. Como pueden ver, es una exageración. Desde el año 2003, es decir, desde la burbuja tecnológica, no se había visto una cosa igual. Desde la burbuja tecnológica. Esto solo se vio en los años 2000 en adelante, hasta que ya en el 2003 se regularizó un poco la cosa. Esto no es normal. Está demasiado concentrado el mercado, muy pocos valores que son los que están tirando, nos está dando una imagen un poco irreal. Los otros también suben, también están cerca de máximos históricos, pero si los miras, la proporción es muy amplia a favor de los otros. Bien, pues esta segunda grieta de la que hablaba se ha abierto aquí, en Meta. Y esto es bastante inesperado. Meta publicó resultados el otro día, la cosa salió fatal, y ayer de postre otro 2,72% de caída. No tomemos a broma el tema, porque desde la publicación de sus resultados, Meta ha caído un 13,71% y, como vemos, además, está amenazando la media de 200, cosa que no sucedía pues desde las grandes caídas de abril. Además, tiene así como pinta como de un hombro cabeza a hombro, aunque esta es una figura que ya saben que ahí me da un poco de respeto, no falla mucho, pero parece que es un hombro cabeza a hombro lo que ha formado también. ¿Y qué le pasa a Meta? Bueno, pues Meta dio unos resultados que, para empezar, no eran exactamente los esperados, eran muy inferiores, debido a que tuvo que anotar contablemente, no pagar, ojo, esto es muy importante, una burrada de impuestos. Meta ha tenido que pagar en este último trimestre el 87% de impuestos. ¿Ha tenido que pagar? No. Ha tenido que anotar en su contabilidad una carga impositiva de casi el 87% debido a toda esa ley que aprobó Estados Unidos, esa que se llamaba la gran y bonita ley. Todo eso es populismo, todos esos nombres a las leyes, populismo en estado puro, típico de los políticos occidentales actuales. Bueno, los occidentales y los que no son occidentales, porque váyanse a China y verán al amigo Xi también cómo se las gasta. Ya este no lo vota nadie, este se vota el solo. Bueno, pues debido a la famosa ley esa tan bonita y tan no sé qué, pues le ha salido eso. Como es un lío esa ley, difícil de entender, que si las provisiones de impuestos federales, que si no sé qué, todo el mundo se está preguntando, pero esta barbaridad de impuestos que han pagado, que les ha dejado los impuestos del trimestre aniquilados, perdón, los ingresos, los beneficios del trimestre aniquilados, ¿es algo temporal que ha pasado una sola vez o esto se va a seguir repitiendo? La compañía asegura que no se va a seguir repitiendo, pero los analistas dicen que no lo ven tan claro. Entonces, para empezar, problema con los impuestos, problema con los beneficios. Pero sobre todo, lo que asustó al mercado es que Meta aumentó los gastos que piensa hacer en inteligencia artificial. Y un mercado que hasta ahora había premiado a cuanto más despilfarro hubiera en la inteligencia artificial mejor,
cuanto más burrada de inversiones anunciaran, mejor. De acuerdo que esto es el futuro, está clarísimo, que es una revolución importantísima y que va a cambiar mucho el mundo, pero, pero todo tiene un límite, como hemos hablado tantas veces. Una camisa magnífica de algodón egipcio, vendida con una marca de lujo, hecha a medida, pues te puede costar mucho, pero no te puede costar 1 millón de euros. Pues esto es igual, ¿no? Todo tiene un límite por mucho futuro que sea, por muy maravilloso que sea todo. Entonces, el mercado que hasta ahora había premiado, cuanto más burro fuera el gasto, cuanto más exagerado y más todo, ahora resulta que castigan a Meta porque creen que se está pasando ya con las inversiones y vistos los resultados, que la monetización de todas estas inversiones empieza a no estar clara. Luego, aquí se nota un cambio de pensamiento del mercado, de momento solo inicial, no parece que vaya a temblar la estructura de la burbuja aún, ni muchísimo menos, pero sí empieza ya el mercado a tener sus dudas. Y esta reacción de Meta tiene mucha más enjundia de lo que parece. Mucha más. Por lo tanto, pista a seguir. Ya hay quien se está haciendo preguntas si no nos estamos pasando 3 pueblos y si todo esto de verdad se va a monetizar. Pero aún no estamos en la fase en la que el mercado se desengañe un poco de todo esto. Aún nos queda. De momento, solo eso. Bien, y en medio de todo este lío monumental, pues ha aparecido una figura técnica que es la que les decía en la presentación del vídeo, que merece toda nuestra atención, que se llama una figura de Hinderburg-Omen. Hinderburg-Omen. Es que aquí en francés la H no es aspirada, ya me la han pegado. En inglés sí, Hinderburg-Omen. La figura de Hinderburg-Omen la pueden buscar tranquilamente en internet y lo ven más ampliamente, pero dicho muy sencillamente, es una figura que se produce cuando un mercado que lleva normalmente mucha subida empieza a dudar y empieza a moverse de manera confusa. Y entonces sucede un fenómeno muy raro, que es que tiene a la vez muchos nuevos máximos de 52 semanas y muchos nuevos mínimos, lo cual no es nada normal. Lo normal es que, pues cuando está en subida, haya muchos más nuevos máximos de 52 semanas que mínimos, o cuando está en bajada, pues al revés, ¿no? Pero los Hindenburg-Omen que aparecen tras las subidas empiezan a detectar el fenómeno de que hay un número muy parejo de nuevos máximos, de nuevos mínimos en plena subida, o lo que es lo mismo, que parece que el mercado está confuso, que está cansado, que empieza a agotarse y que empieza a estar peligroso. Aquí tienen los 3 periodos claros de Hindenburg-Omen que se han abierto desde el año 2021. Y tienen una fase, luego en el 2024 se abrió otra fase. Estas figuras de Hindenburg-Omen hay que manejarlas con cautela. Vamos a ver, siempre que ha habido un crash del mercado o una tendencia bajista, previamente ha aparecido un Hindenburg-Omen. Siempre. No hay excepciones. Pero no siempre que ha aparecido una fase Hindenburg-Omen ha habido un crash del mercado o ha habido una tendencia bajista. Ha habido ocasiones en las cuales se ha saldado con un lateral o con una caída menor. Pero en cualquier caso es una figura que merece toda nuestra atención y que está siendo muy tenida en cuenta por la comunidad de inversores y que podría cuadrar con la hipótesis de trabajo que explicamos la semana pasada de lo que podría pasar. Si se fijan, cuando aparecen los Hindenburg-Omen, observen las áreas en lila que están marcados aquí, el mercado no baja inmediatamente. Durante los 2 siguientes meses, más o menos, aún sigue subiendo o se mueve en lateral, pero no baja, y luego es cuando viene ya la fuerte caída. Aquí igual. Aquí está 2 meses, incluso más, 3 meses, y no baja. Al revés, sube pero poco. Sube pero poco, sube pero poco o se mueve en lateral. Y luego viene la caída.
Y ahora estamos en otra fase. Podría pasarnos lo mismo, que subiéramos pero poco, que nos moviéramos en lateral, o subimos un poco más porque estamos a finales de año, todas las tendencias estacionales de fin de año activadas, y a primeros de año pues se produce esta fase. Estamos en serio riesgo de que esto suceda. La web de Subutrade hizo un estudio muy bueno. La foto no me ha quedado muy bien. Así se ve un poco mejor. Hizo un estudio muy bueno sobre los Hinderburg-Omen, pero yéndose más atrás. Hasta ahora habíamos visto solo estos de por aquí, ¿no? Estas áreas de por aquí. Bueno, nos vamos hasta el 2018 y como vemos, aunque el mercado no reacciona inmediatamente, siempre tarda un poco e incluso sigue subiendo un poco más, pero o te baja un poco, como pasó aquí, o te baja un mucho, como pasó aquí, o te baja un poco. Aquí no bajó, aquí es una excepción, bajó un poquito, muy poquito, y siguió subiendo, o sea, a veces falla, no es perfecto. Aquí aparecieron muchos Hinderburg-Omen antes del COVID, curiosamente. Aquí tampoco cayó, aquí marcó una tendencia bajista importante, aquí otra también. En fin, no es perfecto, pero la realidad es que si tomamos todos los Hinderburg-Omen, porque aquí solo se ven las áreas, se repiten durante varios días consecutivos, si tomamos todos día a día los que aparecieron, los 30 últimos, lo que tenemos es, fíjense qué curioso, que no se nota mucho en la semana siguiente, no se nota mucho en las 2 semanas siguientes, pero observen un mes después. Un mes después de la aparición de un Hinderburg-Omen, hay un promedio de caída del SP500 del 4,09% y tan solo están en positivo el 30% de las ocasiones. Y sobre todo, donde más se nota el efecto es a los 2 y 3 meses de aparecer el Hinderburg-Omen. A los 2 meses hay un promedio de alzas tan solo del 17%. Nada más. O sea, el 83% de las veces es bajista, con una caída del 6,38. Y a los 3 meses, pues igual, 6,28% de bajada y tan solo es alcista el 23%. Ya posteriormente se va pasando poco a poco. Evidentemente, esto no es algo infalible, porque como vemos, pues a los 2 meses de 30, pues hay 5 excepciones en las cuales pues no se bajó y al revés se subió mucho. Pero como vemos, no es una buena figura. Como mínimo nos tenemos que quedar con la copla de que el mercado empieza a dudar. Nada más que eso, que no es poco. La estacionalidad es muy buena de aquí hasta finales de año. Estamos más o menos por aquí y observen qué estacionalidad hay tanto en noviembre, que suele ser un muy buen mes, como en diciembre, que también suele ser muy buen mes. Aunque si se fijan más de cerca, la estacionalidad de diciembre está en la segunda quincena. En la primera quincena no tiene una estacionalidad muy buena, pero luego ya desde mediados de mes de diciembre hasta el final, ahí sí que se activa a lo bestia. En promedio, esto puede fallar, claro, el rally de Navidad y las subidas suelen ser bastante importantes. Volviendo al tema del Hinderburg-Omen, que va a ser el título de este vídeo, porque me parece un indicador que está moviendo muchísimo toda la comunidad de analistas técnicos. El Twitter de Endgame Macro, que hemos utilizado muchas veces porque me parece que son bastante sensatos, fíjense lo que dicen. La señal del Hinderburg y su verdadero significado, ¿no? Se habla de él como si fuera un predictor místico de crisis, que no es así, ya lo hemos comentado, falla a veces, pero lo que sí que es una señal de alerta que pone a prueba el mercado. Se activa cuando se produce una mezcla inusual de optimismo y pánico simultáneamente. Esto suele significar que los cimientos se están resquebrajando, que el liderazgo es limitado, que el capital se concentra en pocas empresas y el resto del mercado se desangra silenciosamente y sin llamar la atención. Al analizar los datos se observa un patrón, que las reacciones a corto plazo son leves, pero que los problemas reales tienden a manifestarse un par de meses después.
no todas las señales indican una caída inminente, se trata menos de predecir un evento y más de identificar dónde se está acumulando la tensión subyacente. La psicología detrás de esto, pues es que cuando los mercados empiezan a dividirse así, suele ser una señal de que el ciclo económico está en su fase final. Los inversores siguen comprando lo que ha funcionado y están ignorando la debilidad del resto. Y ahí es cuando los mercados son más frágiles, cuando la convicción es alta pero la participación es escasa. Y terminan diciendo que esto indica que los próximos meses podrían ser turbulentos. No significa que vayamos a un colapso, por favor, esto está clarísimo, yo estoy de acuerdo. Esto no significa que vayamos a un colapso, pero sí que sugiere, y estoy de nuevo muy de acuerdo con él, que el mercado necesita reequilibrarse en cuanto a valoraciones, posicionamiento y tal vez expectativas. ¿Que el liderazgo se amplía nuevamente y el crédito se mantiene estable? Excelente, maravilloso. Pero que si el mercado puede reajustarse, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si la amplitud sigue reduciendo, si la liquidez se mantiene escasa, este tipo de señal suele indicar que algo subyacente debe ceder. Nada más que eso significa esta señal. No la saquemos del tiesto. Pero esto que significa ya por sí es importante. Miren, Nvidia tiene más capitalización bursátil, casi 1 billón más, que todo el Producto Interior Bruto de la India o del Reino Unido o de Japón. Una sola compañía. Pues hombre, Japón es mucho Japón, ¿eh? Y Reino Unido, la India, bueno, es un país en desarrollo, pero es que es tan enorme. Y sin embargo, Nvidia tiene mucho más capitalización bursátil que Producto Interior Bruto tiene cada uno de estos países. Pues hombre, una mirada sí que habrá que darle. Sin esperar colapsos a corto plazo ni nada de eso. La burbuja puede seguir muchísimo más. Pero simplemente intento que nos situemos donde estamos. Más claves durante la semana. Una clave muy importante. La Reserva Federal ha cambiado el sesgo. No ha sido una reunión tan indiferente como todo el mundo esperaba, sino que ha sido una reunión que ha cambiado las cosas. Y no le ha gustado a la bolsa esto y sobre todo no les ha gustado a los bonos. Observen la clara caída del bono americano a 30 años desde que se celebró la reunión el miércoles. Estaba el futuro en 119 prácticamente y ahora está en 117,25. La bajada ha sido contundente. ¿Por qué? Pues porque Powell, la Reserva Federal, hizo lo previsto, bajar 25 puntos básicos los tipos de interés, eliminar la reducción de balance. Esto también era importante porque recuerden que ya les estaba yo advirtiendo de que las tensiones de liquidez en el mercado a un día estaban siendo muy altas, las mayores desde el COVID. Había muchas tensiones ahí y la Reserva Federal ha frenado esto terminando con la reducción de balance y me parece una medida bastante correcta. Pero sobre todo el gran cambio estuvo en que Powell en la rueda de prensa dijo que ya no estaba tan claro que fueran a bajar los tipos de interés. Y ahí eso al mercado no le gustó, ni a las bolsas, ni a los bonos, y además también causó una subida en el dólar. Ahí la tienen, el dólar ha hecho el recorrido inverso, vuelvo a repetir, este es el gráfico del dólar index, vuelvo a repetir que tiene toda la pinta de que está intentando formar un suelo, que se lo está trabajando muy lentamente, y que si el dólar index pasara por encima de la media de 200, y que significaría romper el rango superior de este lateral, estamos hablando de la zona 100,5, el dólar habría posiblemente cerrado su ciclo bajista. Atención a esto, ¿eh? Mucho cuidado porque está muy cerca. Bueno, pues estas declaraciones de Powell vienen porque, como ha reconocido Timiraos, hay una división grandísima dentro de la Reserva Federal. Y hay mucha gente que no ve claro seguir bajando los tipos. Por ejemplo, pues ayer mismo tuvimos a Logan de la Reserva Federal de Dallas, tuvimos a Smith de la Reserva Federal de Kansas, diciendo que no ven para nada claro que haya que seguir bajando los tipos y que de hecho, si por ellos hubiera sido, no se habrían bajado tampoco este mes. Entonces hemos cambiado de sesgo de la Reserva Federal, me imagino que para gran disgusto del gobierno de Estados Unidos, que lo que pretende es justo lo contrario, pero ya no está nada claro que vayan a seguir bajando los tipos de interés. Y creo
que ese es el motivo por el cual el mes pasado no se publicó el dato de empleo y sí el dato de IPC, cuando los tenían calculados los dos. Porque mucho me temo que en ese dato de empleo no salía tanta debilidad como se creía. Y el gobierno llegó a temer que si ese dato de empleo se publicaba, igual ni en octubre hubieran bajado los tipos de interés. Los grandes bancos de inversión están haciendo cálculos paralelos de empleo. Y ayer, por ejemplo, JP Morgan nos advertía que están intentando replicar el dato de paro semanal. Son bancos muy grandes y tienen medios para hacerlo. Y nos decía que el paro semanal había bajado a 219.000 desde los 232.000 de la semana pasada. Un paro semanal en 219.000 es un indicio claro de que el mercado laboral no está empeorando gravemente para nada. Tampoco está mejorando de una manera maravillosa, pero no está gravemente herido. Está reajustándose el sobrecalentamiento que hubo en el empleo después del COVID. Y también tenemos el dato de ADP, que ADP ahora ha decidido hacer un dato semanal que cubre las 4 semanas anteriores y ahí también se ve un modesto crecimiento del empleo. No se ven unas buenas cifras, nada que ver con las subidas que hemos visto durante años, pero tampoco se ve un empleo que haya continuado deteriorándose, simplemente está reajustándose, flojo, pero nada grave. No suficiente para bajar los tipos de interés, si además tenemos en cuenta que tenemos que dejar de ser inocentes y de creer lo que nos dicen los políticos de que los aranceles no van a crear inflación, porque eso matemáticamente es imposible. Y si quieren buscar un motivo para que se termine la burbuja, pues la burbuja se podría terminar, por ejemplo, el día en que nos viéramos 2 o 3 IPCs consecutivos que nos llevan otra vez al 4%. Por ejemplo, ¿pasará? ¿Cuánto tardará? Pues no lo sé. Pero hay que llevar mucho cuidado con esas cosas. La Reserva Federal, que por el momento no se deja influenciar por las presiones de los políticos, pues empieza a ver esto bastante claro. Así que esto ha sido una clave de la semana, pues absolutamente vital. También otra clave de la semana que me parece muy importante, pues ha sido el famoso acuerdo entre Estados Unidos y China. Como ya analizamos la semana anterior, era absolutamente imposible que Estados Unidos no llegara a un acuerdo con China por la sencilla razón de que China tiene pillado del cuello a Estados Unidos con el tema de las tierras raras, que ya lo analizamos la semana pasada, depende absolutamente, casi al 100% de China en ese tema. Y en segundo lugar, porque o conseguía Trump que China vuelva a comprar soja, sorgo y otros productos agrícolas, o los agricultores de Estados Unidos lo que iban a hacer era no votarle. Y las elecciones de medio término pues están ya a un año vista. Es que era imposible. Están condenados a entenderse. China tampoco está de rositas. China tiene una economía muy deteriorada y tampoco está para muchas guerras. Entonces estaban condenados a entenderse. Observen las consecuencias de los aranceles de Estados Unidos sobre el número de contenedores que se están embarcando desde China hacia Estados Unidos. Esto se mide cada 15 días. Pues mire de dónde está esto. Está en unos niveles bajísimos. O lo que es peor, observen las compras de soja de China a Estados Unidos. Ya cuando Trump llegó al poder en la otra etapa y empezó con la guerra comercial, China automáticamente, a la chita callando, pues hizo lo que se defendió de los ataques de los aranceles, hizo pues lo lógico. Dejó de comprarles soja, dejó de comprarles productos agrícolas y al gobierno de Estados Unidos se le complicó la cosa de mala manera. Y tuvieron que fingir que llegaban a un acuerdo. Y entonces China pues volvió a comprar soja. Como pueden ver. Entonces, 18-19, en plena guerra comercial y tal y cual, y esto y lo otro, quienes pagaron el pato fueron los agricultores, que inmediatamente pidieron subvenciones, amenazaron al gobierno que no le iban a votar, tácitamente, etc. Estamos otra vez igual. Amenazan otra vez a China, esta vez han sido más radicales. Miren las compras de soja en lo que va de 2025 y estamos en noviembre. Nada. Cero.
Bueno, los datos son hasta el 18 de septiembre, porque como pone aquí, como el gobierno está caído, pues el Departamento de Agricultura no da datos. Entonces no se ha podido autorizar. Esa es otra, ¿eh? Ahí están los políticos con el gobierno caído y aquí no pasa nada. Bueno, pues nada, es lo que hay. Bueno, pues observen las compras de soja de China. Nada. Nothing. Rian. Res. Nada de nada. Esto no se lo puede permitir Estados Unidos. ¿Cómo van a ir a una guerra comercial? Esto postureo político. No sé si queda clara la idea, que es un cuento. Y el otro igual, el chino, las mismas. El chino tiene un follón montado también, ahí está con purgas de medio ejército, la gente revuelta, que el paro está muy alto, que el consumo se ha ido a la porra, están en un proceso de deflación de miedo, pues están los dos igual. Y los dos se tienen pillados mutuamente, sobre todo China tiene más pillado a Estados Unidos que Estados Unidos a China, ¿eh? La guerra comercial va ganando China, sin ser una victoria tan clara, ¿no? Pues ya está, pues han hecho como que llegaban a un acuerdo, lo que ha pasado esta semana no es un acuerdo, es esto también. Son, digamos, distensiones, pero acuerdo no ha habido. Son enemigos irreconciliables y se nota muchísimo. No esperemos, no seamos inocentes y no esperemos que no vuelvan los líos entre ambos, porque volverán. Simplemente pues han llegado a una distensión por necesidad mutua. Entonces el mercado ha visto esto ya que lo tenía descontado ya, pues con un cierto, no sé cómo decirlo, con una cierta falta de entusiasmo. Francamente es eso lo que se ha visto. También esta semana el petróleo ha tenido algunos vaivenes, sobre todo al final, aunque sigue ahí metido en una zona lateral. A causa de un tema geopolítico realmente importante, nosotros, como siempre, aquí no hacemos análisis políticos, solo hacemos análisis de las consecuencias económicas que podrían tener los líos políticos, y se trata de los rumores que ha habido, sobre todo en la última parte de la semana, de que Estados Unidos podría atacar objetivos en tierra en esa guerra que se supone que tienen contra los narcotraficantes y no sé qué, dentro de Venezuela. E incluso los rumores son constantes de que, aprovechando el lío, se podría acabar por derrocar a Maduro. Bueno, pues el petróleo ha reaccionado dando bandazos. Económicamente hablando, si eso se diera, un derrocamiento de Maduro, ¿qué podría suponer de cara a los mercados? Pues el resto de mercados no creo que tuvieran ninguna reacción, pero sí el mercado de petróleo. Yo no creo que subiera mucho el petróleo por esto, porque si Maduro cayera y le sustituyera pues quien todos imaginamos que podría ser el sustituto, la sustituta en este caso, pues teniendo en cuenta que estamos hablando de un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero eso sí, pues debido a todo el lío político que han tenido últimamente, las infraestructuras están hechas un cisco, el país es incapaz de producir más petróleo, pero esto podría cambiar y el potencial de producción de petróleo que podría tener Venezuela es 10 veces superior al que tiene ahora. Entonces, a lo mejor lo que hacía era bajar el petróleo. No lo sé, pero podría ser. Así que estemos atentos a la evolución de este asunto. De cara a los mercados, solo afectaría al petróleo. Y como no, la última clave de la semana que quería destacar, pues es la clave del oro. En el oro, ay, 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 mucho dinero ha salido del oro, mucho, muchísimo. En todos los flujos se ve, las salidas de oro no ha sido una bajadita así porque sí, hay mucho dinero que se ha ido detrás. La tendencia alcista de momento sigue, que ni siquiera ha inquietado la media de 50. Lleva muchos días intentando luchar por no perder los 4.000. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. El fin final o la causa principal, ¿no?, que originó toda esta subida del oro, que fue la búsqueda de activos no administrados por los políticos actuales, de los que el mercado no se fía porque no saben otra cosa que generar deudas, pues realmente no ha terminado. Pero el oro ha sido víctima de su propia sobrecompra. Tampoco está pasando nada raro, lo advertimos 1.000.000 de veces, que pasar un nivel redondo a las primeras de cambio es casi imposible, que suele llevar semanas o meses superarlo, y bueno, pues lo que está pasando es eso, que llegó al nivel 4.000 y le está costando mucho superarlo. De momento no se ha ido muy abajo y creo que estamos en un proceso normal de consolidación de una fase alcista que fue
muy exagerada, lo cual no deja de ser un cierto aviso para navegantes para las bolsas. Vamos a dar un repaso rápido a los sistemas de especulación. DAX completamente lateral cerrado, euro muy lateral cerrado, está entrando en la zona donde nos podría indicar cortos, pero evidentemente por lectura de mercado no vamos a abrir cortos tan cerca de la banda de Mogalef inferior y mucho menos pegados ya prácticamente a la media de 200. Por lo tanto, pues como que no, nos quedamos cerrados. Bitcoin muy lateral y luchando contra la media de 200 ya desde hace semanas. El sistema está en zona intermedia, no nos marca ninguna señal. Fuera de mercado. Bono americano a 30 años, estamos largos y esta bajada que hemos comentado antes pues no nos ha venido nada bien. Ya tenemos dos velas por debajo de 60. Nos acaba de dar señal de cierre, pero debido a que la señal de cierre se produce pegado completamente a la banda de Mogalef inferior y de la media de 50, pues nos vamos a quedar en alerta, pero no tomamos ninguna decisión por el momento, nos quedamos largos. ¿Qué pasa? Que el beneficio pues nos ha volado, porque entramos en 116.40, pero bueno, no nos daba señal de salida. Estamos atentos para cerrar si la cosa sigue empeorando. En el SP500 están otra vez el RSI por encima de 60, por lo tanto seguimos largos como desde hace meses, sin ninguna variación. En el Nasdaq exactamente igual y en el IBEX 35 exactamente igual. Ahí viene el gráfico del IBEX. En todos estos casos las señales pues, son de muy larga duración y han acumulado beneficios muy, muy, muy fuertes. Y terminamos con Nvidia. Nvidia sigue en señal de compra del sistema, pero a lo largo de la semana, pues como ya avisé en los vídeos de diario, tomamos beneficios algo más arriba de donde está ahora, porque estamos acumulando un 10% de beneficios con esa señal larga y estábamos viendo pues excesos de sobrecompra. Entonces, pues nada, se tomó ese 10% de beneficios y se está fuera, aunque la señal del sistema permanece. Por lo tanto, podría darse el caso que ante caídas, si no se desactiva la señal, pues pudiera darnos señal de entrada de nuevo. De momento, cerrados tras esta toma de beneficios con beneficios importantes. Bien, nos vamos con el bueno de Harnett, de jefe de estrategia de Bank of America, para dar un vistazo a las cuestiones más importantes que publica en su paper semanal de esta semana, siempre valiosísimo para un servidor. Ideología de mercado. Dice que ha escuchado a un profesor de matemáticas veinteañero de Brooklyn decir: yo estoy largo en inteligencia artificial y voto a Mandani. Entiendo que se refiere a un señor que hay por ahí en el Partido Demócrata, que está más bien dentro del Partido Demócrata en la parte más a la izquierda. O sea que dice que lo que se está diciendo en mercado es que votan progresista, pero que están largo en inteligencia artificial. Luego dice que también la ideología del mercado es que la inteligencia artificial domina por completo el mercado de valores y que va a darse el caso de que también pronto dominará en el mercado de bonos y la inteligencia artificial causará que las rentabilidades de los bonos bajen. Todo esto de la inteligencia artificial, que también es muy bonito y es todo tan maravilloso, yo vuelvo a repetir lo que ya he comentado en otros vídeos, lo que va a suponer esto de cara al empleo. Eso de que todos los empleos que está quitando van a ser rotaciones a otros sitios, yo no lo tengo nada claro, ¿eh? Y como muestra un botón, atención a la burrada de empleos que Amazon ha reconocido que va a quitar de en medio, y va a sustituir labores administrativas, labores de almacenaje por inteligencia artificial y robots y historias de estas. Todos esos empleos, ya veremos lo que pasa con ellos y esto puede generalizarse bastante. Creo que es algo de lo que deberíamos empezar a preocuparnos, no de cara a la inversión que hacemos en el mercado, sino de cara a como personas, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial está muy bien, pero ¿qué va a suponer para el empleo? Aún no he visto análisis serios al respecto. Hay algunos, pero no como a mí me gustaría en profundidad. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ahora les traduzco estos dos párrafos intermedios y me voy al párrafo final. Aquí se hace referencia a lo mismo que hemos hablado nosotros, a la bomba Oracle. Llama la atención sobre cómo está con sus credit default swaps por las nubes y que la pérdida de empleos por la inteligencia artificial, de lo que acabamos de hablar, que es alcista para los bonos. Bueno, vamos a traducir estos dos párrafos. Dice que en una visión más amplia del mercado, los mayores riesgos bajistas que teníamos cuando empezó este año, pues eran una subida desordenada de los rendimientos de los bonos, cosa que nos ha producido, una guerra comercial, cosa que sí que se ha producido, pero ahora parece que se está medio arreglando, y nuevas subidas de tipos de la Reserva Federal. Dice que, por ejemplo, que se vea la encuesta que realizó a grandes gestores de fondos en noviembre del 2024. Bueno, esto no se ha materializado, ¿no? 10 meses después, la volatilidad de los bonos del Tesoro, el índice MOVE, está en el menor nivel desde el año 2021, cierto, los bonos tienen ahora muy poca volatilidad. Se ha llegado a un acuerdo comercial defectuoso, pero acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, y la Reserva Federal no está subiendo tipos, los está bajando, ¿no? Curiosamente los está bajando a pesar de que las acciones están en máximos y los spread de crédito están en mínimos. Es decir, los bonos basura no tienen la prima de riesgo que deberían tener con los bonos normales, ¿no? Por eso el oro sube un 50%, los mercados internacionales un 30% y las acciones estadounidenses un 20%. Dice que los credit default swaps a 5 años de la ciudad de Nueva York están anclados en niveles muy bajos. Los recortes de tipos y la búsqueda de rentabilidad implican que el mercado de bonos no teme las políticas populistas que buscan abordar la desigualdad. Y es que el 64% de los votantes dice que el coste de vida es el mayor tema de las elecciones municipales de Nueva York. Sin embargo, pues como aparecerán las paguitas y todas estas historias, pues esto podría implicar mayores riesgos de inflación y deuda a medio plazo. Su indicador Bullenberg está subiendo de 6,2 a 6,3. Creo que la gran señal de salida de las bolsas nos la dará este indicador cuando llegue a 7,2 o 7,3. Podría tardar meses en que eso suceda, lo seguiremos vigilando. Los flujos semanales, pues ha entrado un dineral en cash, 36.500 millones de dólares. Ahí es nada. Ha entrado mucho dinero en acciones, 17.200 millones de dólares. Ha entrado también mucho dinero a los bonos, 17.000 millones de dólares. Han tardado un poquito a criptos, 600 millones, pero atención a las salidas del oro. Una burrada de dinero, como decía, como les advertía antes, ha salido del oro. 7.500 millones de dólares en una sola semana, que para el tamaño de ese mercado es una burrada. De hecho, es la mayor salida de dinero de la historia desde que Harnett hace el seguimiento. Cuidado. Fuertes entradas de dinero en tecnología, 3.500 millones de dólares. Y la mayor entrada de dinero en Japón, recuerden que Japón está muy caliente por la nueva entrada de la nueva primera ministra, que es muy afín a las ideas del mercado. Esto ha calentado mucho a las bolsas y los mercados están ya digo, en plena efervescencia, y se ve aquí que 5.400 millones de dólares de entradas, que es la mayor en bolsa japonesa desde abril del 2024. Vamos a traducir con la ayuda del ChatGPT los 3 últimos párrafos finales de su estudio. El primer párrafo dice que el exceso de optimismo que había en los activos de riesgo, bajo su punto de vista, se ha enfriado debido a un Powell más pesimista, ya lo hemos comentado, un Powell que ha frenado las perspectivas de tantas bajadas de tipos. También la distensión comercial entre Estados Unidos y China y a la emisión de bonos vinculados a la inteligencia artificial y a una pausa en la caída de los rendimientos de los diferenciales de crédito. Y aquí vamos a hacer un breve inciso, que antes se me ha olvidado comentarlo cuando estaba hablando de esa grieta que ha abierto Meta. Cuidado porque Meta esta semana, entre otras cosas, además de dar unos resultados que para el mercado han sido como mínimo sospechosos, ha hecho una emisión de 30.000 millones de dólares en bonos. A que Meta ya está también metiendo la patita en las grandes emisiones de bonos para financiarse. Lo que hablábamos antes, ¿no?
Ya el ciclo de deudas en todos estos valores cada vez empieza a ser mayor. Eso sí, hay que reconocer que la emisión de estos 30.000 millones de dólares en bonos fue un éxito y que hubo muchísima demanda para los mismos, o sea que ningún problema en continuar con emisiones. Pero ahí queda eso, y Harner lo recoge aquí. Para que los inversores quieran cubrirse ante una posible sorpresa de endurecimiento de las condiciones financieras en el cuarto trimestre, después del tercer mayor año de recortes de tipos globales, los bancos centrales no paran de bajar tipos, pues la mejor apuesta contraria, si uno cree eso, sería estar largos en dólares. Y respecto a los bonos, ya saben que él siempre ha recomendado estar metido en bonos, pues dice que los indicadores internos del mercado de renta variable sugieren que los rendimientos del tesoro estadounidense van a seguir a la baja, que es lo que él había pronosticado, ¿no? Dice que los sectores de duración larga como tecnología y biotecnología son los ganadores y los sectores más sensibles al ciclo, vivienda, inmobiliario, comercio minorista y empleo, que normalmente tocan fondo en los ciclos de recortes de tipos, no están consiguiendo reaccionar. Y por último habla sobre el riesgo, dice que los inversores siguen muy sobreexpuestos al riesgo porque creen que van a seguir los booms y las burbujas en 2026 y están convencidos de que hay red de seguridad. Es decir, el put de la Fed, si el mercado se cae, la Fed empieza a comprar bonos y a hacer de las suyas. El put de Trump, si el mercado se cae, Trump empieza a cambiar de política fiscal y de líos de aranceles y demás. Y el put de la generación Z. Esto ya lo ha explicado Harnett en otras ocasiones. Lo que implica, según el mercado, según la teoría del mercado, escaso margen a la baja, según la teoría del mercado, no de Harnett. Esta complacencia no cambiará hasta que los grandes asignadores de activos vean señales de que la inflación se acerca al 4%. Sobre esto les hablaba yo antes, porque estoy muy de acuerdo con él. Cuando vean que la inflación se va al 4 y no al 2, ahora que está en el 3, pues posiblemente todo este exceso de complacencia, este exceso de optimismo, pues se puede acabar. Y entre otras cosas, evidentemente, si la inflación hace eso, se acabaron los 81 recortes de tipos previstos en los bancos centrales globales para el 2026. Luego habla de una serie de indicadores con ETFs y demás que hay que tener en cuenta para ver cuando la cosa se pone fea. Lo tienen puesto ahí. A continuación habla del tema de la generación Z. Dice que también el panorama podría cambiar si empiezan a perderse empleos y se frena el apetito de riesgo de la generación Z, que ahora mismo esta generación Z cree que las acciones y las criptomonedas son su única vía para mantener su nivel de vida. Dice que de momento el liderazgo de la inteligencia artificial sigue inalterable y que oro y bolsa china podrían ser las mejores coberturas ante un boom o una burbuja. Y por último dice que para los inversores que quisieran posicionarse para una reaceleración económica sin inflación, es decir, que crean que va a seguir creciéndose y que la inflación no va a subir, pues que lo mejor que podrían hacer es meterse en los sectores más castigados por la recesión en las rentas bajas, como vivienda, inmobiliario y retail. Ese sector de retail se refiere al de ventas al por menor, tiendas y cosas de este tipo, grandes cadenas comerciales de ventas al por menor y todas estas cosas. Pues muy bien, pues tenemos todos los datos encima de la mesa, espero que les hayan servido para algo. Recuerden que no me tienen que hacer demasiado caso, que yo me equivoco muchísimo, hagan su propio análisis, que es el único que vale. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería muchísimo un like, que nos ayuda mucho, nunca se cansen de darle al like, que nos viene muy bien para posicionarnos. Yo me despido hasta mañana domingo con el tradicional pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más desde tantos países, desde todos los sitios donde se habla español del mundo, que es a lo que nos dirigimos. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana domingo. Saludos afectuosos desde Suiza. Gracias. Hasta mañana.